Hoy el Señor nos permite congregarnos y disfrutar de un tiempo en su poderosa presencia. Vamos a continuar en estos estudios que estamos haciendo cada domingo acerca de uno de los temas más importantes de nuestra fe, como lo es el tema de la palabra de nuestro Dios. Y es que, como decíamos hace 8 días, la Biblia no es un simple libro, no es un libro escrito por hombres porque sí, no es una simple escritura. La Biblia tiene un fundamento bastante importante, bastante fuerte, que es la misma vida que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Y quiero hacer una alusión, una comparación frente a la Biblia. Hoy en día, por ejemplo, bueno, yo aquí no tengo mi celular, lo tiene mi esposa. Nos volvimos como muy dependientes de celulares, de internet, ¿cierto? De hecho, está creciendo una generación de jóvenes que son enfermos por el celular, enfermos por el internet. Y lo digo porque son enfermos porque si usted les quita el celular, como que ya no se les acabó la vida, ya no hay más que hacer. Y quíteles el internet, peor. No, ya, ¿cómo voy a buscar en internet? ¿Cómo voy a comunicarme con mis amigos? ¿Cómo me van a mandar mensajes? Y eso es, digámoslo así, una de las herencias que nos dejó la pandemia fue esta: la conectividad, como una gracia por un lado, pero también como una maldición por el otro. Porque desafortunadamente hablando, casi que nos volvimos adictos a estar conectados las 24 horas del día al internet. Yo no sé usted, si usted es de mi época, pero yo vine de una época en la cual el internet lo podían usar ni siquiera por horas, por minutos, porque era costosísimo. No sé si a alguien le tocó, que lo conectaba uno al teléfono y dependiendo de lo que uno se gastaba, llegaba la cuentica en la cuenta de servicios públicos, ¿cierto? Y a veces esa cuentica llegaba alta. Cuando se pasaba por ahí 1 hora, 2 horas, uy, no, me gasté mucho internet. Eso era una cosa terrible en aquella época. Hoy en día la facilidad de la tecnología nos da una capacidad de internet mucho más alta y mucho más económica, obviamente. Y eso es lo que ha generado que muchas personas, y en especial muchos jóvenes entre 15 y 27 años de edad, estén adictos o estén pensando en su vida que no pueden vivir sin internet, que no pueden vivir sin un celular. Y esto es muy triste. Bueno, hay una encuesta que hicieron en varios países de Latinoamérica como México, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina, que de 5 de cada 10 consultados no puede pasar un día completo sin conectarse al internet. Imagínense, la mitad no puede pasar sin televisión más de 15 días. Y eso sumémosle no solamente al internet y al celular, sino también al televisor, ¿cierto? Y dice que estos jóvenes vienen súper tecnificados y dice que el 80% de los jóvenes tiene celular. El 20% ya tiene sus dispositivos, sus tablets, sus cosas así. Y básicamente el uso que ellos les dan, digámoslo así, tiene, por ejemplo, el 98% manda mensajes, 85% busca información, el 73% chatea, el 68% visita páginas de entretenimiento, algunos bajan música, bueno. Y uno dice, ¿qué tan esencial se volvió esto? Y nuestra fe pregunta, si la Biblia es tan esencial, ¿por qué no se vuelve algo tan vicioso? ¿Por qué no nos enviciamos de la Biblia? ¿Cierto? ¿Por qué y muchos lo hacen, no se pueden acostar sin mirar el celular? A ver qué han escrito. No se pueden levantar sin mirar el celular. ¿Y qué tal si empezamos a cambiar hábitos? Empezamos antes de acostarnos, mirar qué es lo que nos va a decir Dios en su palabra.
Antes cuando nos levantamos, mirar qué nos va a decir Dios a través de su palabra. Porque tenemos ese hábito y esa costumbre de que primero el celular, casi que el celular está desplazando no solamente el tiempo con Dios, el tiempo con la palabra de Dios, sino que también está desplazando los tiempos familiares. Y esos memes que mandan por internet, que más de uno lo ha visto, donde comparan dos generaciones, mientras una generación se sentaba a comer, a disfrutar de una sana comida, a contarse los cuentos, las anécdotas. Hoy comparan esa misma escena, la comparan hoy, y ya la escena es que todo el mundo está sentado a la mesa pegado a su dispositivo comiendo, pero nadie hablando, ¿cierto? ¿Qué tanto nos ha cambiado la tecnología? Ahora, si nosotros tuviésemos como esa ansiedad tan grande por pegarnos a la Biblia, yo creo que tendríamos mucho de qué hablar en nuestras cenas familiares. Tendríamos muchas anécdotas que contarnos, muchas historias que recordar, porque la Biblia es el libro más lleno de historias, de anécdotas, de mensajes, de enseñanzas y de advertencias que uno puede consultar. Y hay algo interesante, alguien comparado a la Biblia, si fuéramos a comparar la Biblia con el celular, la pregunta que le hacía a esa persona y que nos podríamos hacer hoy también es: ¿usted podría salir de su casa sin el celular? Y le apuesto que el 99% diría que no. Y la pregunta que sigue es: ¿usted podría salir de su casa sin la Biblia? Y el 50% o menos del 50% diría que no. Porque nos volvimos más adictos al celular que a otras cosas. Ahora, toda adicción es mala, obviamente, pero ser adictos a la Biblia, no creo. Es la mejor adicción que uno puede tener. Porque allí hay entretenimiento las 24 horas del día. Hay una ventaja muy grande, yo les decía estos 8 días, con la Biblia física, y es que no necesita cargarla. ¿O a cuántos se les ha descargado la Biblia física? Levanten su mano. ¿A cuántos se les ha apagado la Biblia en plena? Se puede ir la luz, pero el libro sigue, ¿cierto? Necesito conseguir una velita y lea. Y qué importante que nosotros tengamos como ese concepto. Ahora, el texto que vamos a estudiar hoy, que tiene que ver precisamente también con la palabra, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan capítulo 15. Estos capítulos del Evangelio de Juan que vamos a abordar, realmente empieza desde el capítulo 13, donde Jesús comienza a hacer una serie de sermones o discursos muy importantes acerca de su papel como Mesías y acerca de la llegada del reino de Dios. Y Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, ¿qué nos dice Jesús? Juan 14, 6, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Ya les olvidó, por Dios. Esa es una de las frases que tenemos que aprendernos de memoria. Jesús dijo: yo soy... ese no se nos puede olvidar nunca. Ese es uno de los versículos claves de toda la Sagrada Escritura. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ni siquiera el pueblo de Israel, el pueblo judío, que por el que tenemos que estar orando estos días, porque allá hay guerra en estos momentos en Israel. Ni siquiera por medio de Moisés lograron llegar al Padre. Ni siquiera por medio de Moisés. Siendo Moisés un gran profeta y siendo Moisés uno de los personajes significativos de la fe judía. Pero la Biblia es clara, nos muestra que hay un solo camino. Ahora, ese mismo camino nos habla unas verdades muy extraordinarias. Y en el capítulo 15 vamos a leer algo que realmente, si lo alcanzamos a entender y a percibir, va a revolucionar nuestra manera de pensar acerca de quiénes somos, acerca de la palabra de Dios y acerca de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Juan 15, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo
11. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, agradecemos enormemente el privilegio, Señor, en esta mañana de poder ser receptores de tu mensaje celestial. Padre, como vasijas de barro necesitamos ser llenas del poder de tu palabra, Señor. En esta mañana transfórmanos y moldéanos de acuerdo a tu poder y a tu gracia, Señor. En esta mañana sea tu Espíritu Santo hablándonos con poder y con autoridad de lo alto. Estas revelaciones y estos secretos y estos misterios que tienen que ver con el poder de tu palabra, el poder de tu Hijo amado Jesucristo, que es vida y es verdad en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar a analizar en el capítulo 15 una palabra que es trascendental. Cuando Jesús comienza su discurso, Él dice: yo soy la vid verdadera. Pero entienda esto, ese concepto de yo soy es un concepto exclusivo de Dios. En el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? La historia cuando Dios llamó a Moisés en la zarza que estaba ardiendo. Moisés le pregunta a Dios: bueno, y si ellos me dicen quién es el que me está enviando, porque Egipto tiene muchos dioses, entonces para que ellos sepan cuál es el Dios que me está mandando, ¿quién le digo que es usted? Y entonces Dios le da una respuesta. Primero lo sitúa en la historia de Israel o del pueblo israelita. Le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, no soy ninguno de los dioses de Egipto. Pero también le da otra idea, que esta es fundamental para nosotros entender a Dios. Y le dice: dígales que yo soy, el que te ha enviado. Que esa palabra, el yo soy el que soy, es lo que tradicionalmente lo llamamos como el nombre de Dios. Que en hebreo el nombre de Dios no tiene vocales, es YHWH. Y algunos lo traducen como Yahvé, como Jehová, pero es la palabra, el soy el que soy. ¿Y qué significa esto? Significa que es un Dios que no está limitado como nosotros, que no cambia de forma, que no le pasan los años ni la luz.
que permanece para siempre, que es de una sola línea de pensamiento, que de una sola esencia. Nosotros tenemos una esencia que cambia, porque ninguno de los que estamos acá somos niños. Amén o no amén. ¿O hay algún niño acá todavía? Los niños los mandamos para atrás, ¿cierto? Para el salón de los niños. Pero aquí estamos personas grandes que hemos cambiado. Y le aseguro que si usted tiene por ahí todavía guardado el primer trajecito que usted tiene ahí, que le pusieron cuando usted estaba chiquito, ya no le sirve. Intente ponérselo a ver si... Es interesante porque eso nos habla de que nosotros no podemos decir yo soy. Porque nosotros cambiamos, nuestra manera de ser cambia, nuestra manera de pensar cambia. Nosotros crecemos, nosotros maduramos. A veces incluso con los años tendemos a volvernos mañosos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, nadie dice amén. Y ya no nos gusta así, sino así. Y es que a mí me gusta así. ¿Cierto? Por eso a veces lidiar con ancianos no es fácil, porque les gusta, son mañosos. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios piensa de la misma manera, no ha cambiado nunca su manera de ser ni su manera de pensar. Y es tan así, que a pesar de que nosotros cambiemos, seamos rebeldes, después juiciosos, después bellos, después feos, después greñudos, después calvos, después peludos, después como sea, Dios no nos deja de amar. Es el ejemplo perfecto del padre o de la madre perfecta. Puede ser el hijo lo que sea, pero es que es mío y yo lo amo. Ese es nuestro Dios. Para muchos, a través de la historia del cristianismo, por ejemplo, muchos llegaron a pensar, es una locura creer que un Dios tan grande y tan maravilloso como Dios se pudiese hacer hombre. Eso es imposible, no se puede. ¿Cómo así? Entonces, esas personas que dicen eso están negando el poder de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Por qué lo están negando? Porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios creó todo lo que existe de lo que no se ve. Empecemos por pensar, bueno, todo lo que nos rodea tiene una naturaleza. Todo lo que nos rodea, la física misma, la ciencia, da cuenta de esto. Si tuviéramos la capacidad de tener un microscopio tan potente que pudiésemos ver hasta lo más pequeño de cada ser, nos daríamos cuenta que cada uno de nosotros, todo lo que existe, está hecho de una partícula llamada átomos. ¿Cuántos estudiamos eso cuando estábamos en el colegio? ¿A cuánto nos tocó hacer la maqueta del átomo ahí con las bolitas y los limones? Todo lo que existe está hecho de átomos. Y los átomos cuando se juntan hacen moléculas. Y las moléculas cuando se juntan hacen proteínas y hacen otra serie de productos que vemos en el universo. Pero dígame, ¿de dónde salió el átomo? ¿Ah? Y se supone que un átomo es una partícula de energía que tiene protones, que tiene electrones. Ahora, ¿usted ve la energía? ¿Usted ve los átomos? Eso no se ve. Porque la misma Biblia dice que todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se ve. Y de una u otra manera Dios nos creó del poder que Él tiene para crear de la nada. Es el poder de Dios. Existen en estos momentos en el mundo dos corrientes de pensamiento que intentan explicar el origen del universo. Número uno, el creacionismo, que es el que nosotros seguimos, que decimos que hay un ser superior llamado Dios, del cual se creó todo lo que existe en el universo. Y número dos, la ciencia, cuando dice que a través de una gran explosión, el Big Bang, boom,
salió todo lo que existe. En teoría, digámoslo así, nuestro planteamiento no tiene problema. ¿Por qué? Porque Dios no necesita un principio ni un fin. Él es. ¿Sí o no? Pero el problema de la teoría científica es que la pregunta que le haría yo a un científico: ¿de dónde salieron las partículas que generaron la gran explosión? ¿De dónde surgieron? ¿Es que acaso eso es eterno? Y es físicamente imposible que toda la materia que existe en el universo se pudiese contraer en una partícula más pequeña que un grano de arena. No se puede, es imposible, físicamente no se puede. Pero eso se convirtió en un dogma científico y muchos científicos lo siguen, negando la existencia de Dios. Pero la realidad es que Dios existe. No puede verse todo lo creado como un fruto de la accidentalidad. Que, ay, vea, por allá yo escribí 3 palabras y las tiré ahí y se formó un libro de la noche a la mañana. Eso no es posible. No es posible que yo coja una vaca y la deje ahí, de la noche a la mañana se volvió, ya se volvió embutidos, se volvió unos chorizos, ¿qué más? Se volvió carne molida, se tasajeó ella sola. No, eso es imposible. Eso es una locura. La realidad que nosotros vemos es que hay un gran yo soy, y eso nos lo dice la palabra en esta mañana. Jesús comienza el capítulo 15 del Evangelio de Juan diciendo: yo soy la vid verdadera. Y me parece interesante el concepto de la vid por una razón. La vid es la planta que produce las uvas. Y sabemos que de las uvas se extrae el zumo de uva y el vino. ¿Cuántos lo sabemos? Amén. ¿Cuántos hemos probado zumo de uva? Todos los que hemos probado zumo de uva, ¿sí o no? Y hay algo más interesante todavía. Científicamente hablando, sobre todo los nutricionistas dicen que hay que tomar zumo de uva, que hay que comer uvas porque tienen antioxidantes. ¿Saben qué son antioxidantes? Son unas vitaminas que le ayudan a uno a detener el progreso del deterioro del cuerpo. Y eso lo hace la vid. Pero Jesús está diciendo aquí: yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy la verdadera planta que produce una fruta que les dará eternidad. Eso es lo que dice. Y tal vez no lo hemos analizado como tan profundidad. Y dice más adelante: y mi padre es el labrador. ¿Qué hace un labrador en un campo? ¿Qué hace? Labra la tierra, solamente la labra y ya, y la deja así labrada ahí. Miren, ustedes verán cómo se siembran. No. El labrador tiene que ser muy juicioso, prepara la tierra, mata la maleza, hace los surcos, mete la semilla, la tapa, la riega, está pendiente con el abono, fumiga, y eso se gasta tiempo y tiempo y tiempo en un campo que puede demorarse semanas, meses, hasta años para producir una sola cosecha. Pero es una labor de paciencia, una labor de amor, una labor de esperanza. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido ese campo difícil de arar, difícil de sembrar, difícil de producir? ¿Cuántos no hemos sido difíciles? Por nuestro carácter. Ay, qué pereza levantarme hoy a orar, no me gusta orar. Estoy enfermo, tengo gripitis aguda. Nos volvemos difíciles para Dios. Pero la Biblia dice que Él es el labrador. Y es el labrador de esa vid verdadera. Es el labrador de ese proyecto. Resulta que en el Antiguo Testamento, no recuerdo, hay un pasaje, pero no recuerdo, creo que es en Jeremías, donde nos habla acerca de Israel como la viña de Dios.
Y dice que Dios plantó esa viña, la labró y todo eso, pero en vez de darle buenas uvas, dio uvas amargas, es decir, esas uvas que no come nadie y no sirven ni siquiera para hacer zumo de uva, ni siquiera vino, porque son amargas. Y eso es lo que pasó con Israel. Ahora Jesús viene y toma el lugar de Israel y Él empieza a tomar ese papel del plan de Dios. Si Israel fracasó, Jesús no iba a fracasar. Jesús iba a tomar esa iniciativa. Jesús iba a seguir adelante en el proyecto de Dios de sacar adelante esa gran vid. Y por eso Jesús dice que ese labrador tuvo la presteza suficiente para poder planear todo. Todo fue planeado con la venida de Jesús, todo. Su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Todo fue planeado por Dios. Nada quedó al azar. Dios es un Dios muy organizado. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso en cada momento de la vida de Jesús pasa algo que está planeado por Dios. Ahora, hay una advertencia en el versículo 2. Y es que esa vid tiene algo que se llama pámpanos. ¿Alguien sabe qué es un pámpano? ¿Alguien sabe qué es un pámpano? Sí. O extensiones o ramificaciones, pues, para que la entendamos. Una ramificación es de esa vid. La vid está diseñada para dar fruto, pero aquí dice que aquello que no tenga fruto, ¿qué va a pasar con eso? Va a ser quitado, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con aquella extensión de la vid, o aquella rama, o aquel cogollo de la vid que está dando frutos? Dice el versículo 2, lo limpiará para que lleve más fruto. Y un buen campesino sabe que una planta que está dando fruto hay que desparasitarla, hay que quitarle las hojas secas, hay que quitarle los hongos. ¿Cuántos campesinos saben que levanten su mano? Yo no. Amén, gloria a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y se cuida esa ramita ahí, se le pone mucho cuidado. Y dice en el versículo 3 algo que nos empieza a conectar con el poder de la palabra de Dios. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hasta este momento de la historia de los discípulos de Jesús, ellos estaban siguiendo a un Mesías. Bueno, algunos con dudas, pero otros, como Pedro, por ejemplo, con la certeza de que era el Hijo de Dios. Lo estaban siguiendo. Y sabían que todo lo que habían escuchado de Jesús no eran como las cosas que se escuchaban de los fariseos o de los saduceos o de los escribas, porque la Biblia dice que era como, porque él decía las cosas como alguien que tiene autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Y cómo no iba a tener autoridad si él mismo era la palabra de Dios, o es la palabra de Dios en carne? Sin perder Juan 15, vamos a mirar Juan 1. Juan 1. Dice en el versículo 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo, o aquella palabra, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Y mire lo que dice el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, porque Él nos dio a conocer al Padre. Por el Padre, por Jesús, conocemos al Padre verdaderamente.
En el Antiguo Testamento solo conocíamos la voluntad de Dios, porque Dios se manifestaba a través de los profetas y a través de los siervos de Dios. Pero por Jesús conocimos un Dios que ama, un Dios que llora, un Dios que sufre, un Dios que es capaz de entregarlo todo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A través de Jesús. Y nos sigue diciendo que durante esos 3 años que Jesús estuvo discipulando a sus discípulos, fueron 3 años de una escuela teológica profunda, donde Jesús les compartía las verdades ocultas de Dios a personas que no eran estudiadas, letradas, ni tenían títulos universitarios, ni eran maestros de la ley, ni nada por el estilo. Y si usted cree que por el hecho de que usted no ha hecho una universidad, no ha hecho un estudio profundo, no tiene una profesión, o es un magíster o es un especialista, entonces Dios no lo puede usar, déjeme decirle que si usó a Pedro, que era un simple campesino, y se convirtieron 3,000 personas, ¿cuánto más puede hacer Dios con su vida si usted se dispone de corazón? Amén. Pero hay una condición que tiene que ver con el ejercicio de la fe, y es, como dice el verso 4, permanecer en el Señor. Ahora, hay 2 cosas claves en esta parte del texto, tanto en el versículo 3 como en el versículo 4. Nosotros venimos, algunos, otros puede que ya vengan de nacimiento así, algunos venimos de tradiciones religiosas tradicionales. Algunos nos tocó vivir la doctrina católica desde pequeños. Y resulta que, como en el caso mío, por ejemplo, yo no vine a entender muchas cosas de Dios hasta que no me metí de cabeza en su palabra. Y por eso termina diciendo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque a veces nos dejamos guiar por engaños humanos, engaños de personas que, ostentando la autoridad, dicen: yo tengo la verdad. Supuestos apóstoles, supuestos profetas, que dicen que sin ellos la iglesia no sería. Pues déjeme decirle algo, y perdóneme como se lo va a decir, pero sin Cristo la iglesia no es nada. Sin nosotros la iglesia sigue funcionando. ¿Amén o amén? Porque es Cristo la esencia de todos nosotros. En la Biblia no dice: donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de un profeta, un apóstol, un evangelista, allí estoy yo en medio de ellos. No dice eso. La Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y lo dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Diga conmigo: aquí está el Señor en medio de nosotros. Y a su nombre, démosle un fuerte aplauso al Rey. Sin su palabra no vamos a quitarnos esos criterios religiosos. Sin su palabra. ¿Sabe por qué a veces tienen tanto éxito las sectas? Porque la gente, en vez de estudiar la Biblia, estudian son las doctrinas de sus fundadores. Y algo que me gusta a mí, por ejemplo, de la iglesia cuadrangular o de la misión cuadrangular, es que nosotros no tenemos ningún libro que haya escrito Amy Semple acerca de la doctrina cuadrangular, por ningún lado. No hay ningún manuscrito que diga: esta es la doctrina que ustedes deben de seguir. Por el contrario, la fundadora de la misión cuadrangular siempre apuntó a esto y dijo: esta es la doctrina que ustedes deben seguir, porque aquí está la verdad. Y más aún, apuntando hacia Cristo como nuestro sanador, como nuestro salvador, como nuestro Rey
y como el Señor de señores que envía sobre nosotros su Espíritu. Amén. Ese es el fundamento. Cristo, no hombres, no mujeres. Cristo es el fundamento. Y su palabra nos limpia. Su palabra tiene la capacidad de moldear nuestro pensamiento. Recuerden lo que decíamos hace 8 días en Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra ¿hasta dónde? Lo más profundo de nuestro ser. Dios quiere transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Dios no quiere una transformación superficial. Porque hay gente que se transforma superficialmente hablando. Ay, Señor, yo quiero un empleo, Padre, yo me voy a convertir a ti, Señor, ayúdame, un empleo, un empleo, un empleo. Y Dios les da un empleo y chao, fe. O hay pelados o peladas, ay, dame un novio, dame una novia. Ah. Y les dan los novios y chao, chao, fe. Señor, un carro, un carro, un carro. Llega el carro y chao, fe. Eso no es una fe profunda. Una fe profunda es aquella que es capaz de ser transformada a pesar de, como decía el apóstol Pablo, sé tener en abundancia, pero también sé estar en escasez. Eso es una verdadera fe. Pero ¿por qué sé estar en abundancia y por qué sé estar en escasez? En escasez. Por la palabra que Dios nos entrega a cada uno de nosotros y a su nombre. Y el llamado del Señor es a permanecer en Él, como dice el versículo 4. Porque el objetivo de Dios es que nosotros permanezcamos en Él para que demos frutos. Porque si nosotros no estamos en Él, no vamos a dar frutos. Yo he encontrado muchos que se dicen ser cristianos, pero que no se congregan, pero ay no, es que las iglesias, puros pecadores, esos pastores pecan y todo es plata, entonces yo no me congrego porque es que yo me congrego por internet. Y van a hablarles a otros de, ay, es que Dios es tan bueno, pero no estudian la Biblia, no se congregan, no hacen parte de una comunidad de fieles. Hermano, no hay frutos, no hay frutos, son vidas estériles. Son vidas desiertas, porque sin Cristo es imposible que nosotros podamos permanecer, primero firmes y segundo dar frutos. Dice el versículo 5 del capítulo 15 de Juan, que dice Jesús, vuelve y reitera, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y una de las claves esenciales de lo que Dios está planteando en esta mañana es la permanencia. Diga conmigo, permanencia. Porque quien no permanece será cortado. Eso lo dice la Biblia. Ahora uno podría decir, ay, tan bonito, todo figurativo. Sí, figurativo, pero ya está hablando de la eternidad. Una eternidad o con Él o una eternidad sin Él. No hay medias tintas. No hay que de pronto voy a coger este camino de la mitad, si de pronto, si me va muy bien, me tiro para este lado. No, no hay. No hay. O morimos o vivimos con Él. Pero no hay medias tintas. Y el problema es que Dios está preparando el hacha para cortar los pámpanos que no dan frutos. Mire, yo he tenido la tristeza de conocer cristianos que estuvieron en la iglesia, que se entregaron al Señor, que eran hombres y mujeres de fe, y no, y aleluya, y gloria a Dios, pero como no permanecieron en el Señor, se secaron, se comenzaron a secar. Ya hoy en día uno los ve, pero con unas problemáticas, una serie de problemas, volvieron a morir espiritualmente hablando. Porque la Biblia dice que también hay muerte espiritual. Puede que todavía estén trabajando, puede que todavía estén dando lidia por ahí para allá, pero la muerte espiritual es una realidad. Si un pámpano, una ramificación es cortada de la vid, se seca.
Hay plantas que necesitan del tallo principal para que les suministre la savia que les ayuda a permanecer vivas. Y lo que nos está mostrando el Señor Jesús es esto. Dice el verso 6, mire lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece, ¿será qué? Echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán ¿dónde? En el fuego y arde. En el fuego y arde. El fuego eterno es una realidad que espera a muchos, solo que muchos creen que eso es un chiste o eso es un juego. Y Dios no está jugando, y Dios no es un cuentachistes para jugar con semejantes cosas. Ahora, vuelve y reitera el Señor Jesús. Mire el versículo 7 que es tan importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estamos siendo limpios por la palabra de nuestro Dios, tenemos la opción y la oportunidad de pedirle a Dios aquello por lo cual tenemos necesidad, y Dios será propicio a nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que a veces no se trata solo de cosas materiales. No se trata solo de pedirle al Señor, Señor, danos la plata para pagar el arriendo, Señor, danos la plata para pagar los servicios. No se trata solo de eso. A veces hay atranques emocionales en nosotros. A veces hay atranques emocionales en nuestra familia. A veces hay frustraciones en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es en aquello en lo cual tenemos que ser insistentes en pedirle a Dios, porque Jesús lo está prometiendo y su promesa es vida y es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dice permanecer, si mis palabras permanecen en vosotros. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y todo lo que salía de la boca de Jesús era verdad y era vida. Tan así que Él tenía el poder de dominar el clima, el poder de dar vida o dar muerte. Y cuando hablo de dominar el clima, yo no sé si ustedes se acuerdan el pasaje donde Jesús está en la barca durmiendo, los discípulos están ahí desesperados porque está venteando y la barca está así moviéndose violentamente por los vientos, la marea, y los discípulos bregando a agarrar ahí, no se nos vaya a volar nada, y le da uno por despertar, ese maestro, no te da compasión que vamos a perecer. Y Jesús se levanta, increpa los vientos, increpa las aguas y todo se vuelve una gran calma, porque es la palabra de Dios. Otro pasaje que me llama mucho la atención y que me parece a mí tremendo, que Jesús y sus discípulos estaban pasando por un lugar donde había una planta, una higuera. La higuera produce unos higos, unos frutos para comer. Pero dice la Biblia que no era tiempo de higos. Y Jesús tenía hambre y se acercó a la planta y buscó y buscó y buscó y no encontró nada. Y maldijo la higuera. Y después se fue. Y después cuando volvieron a pasar, la higuera estaba seca. El poder de la palabra de Dios para dar vida y para dar muerte. Cuando Lázaro murió, Jesús no se metió a la tumba a sacarlo y a quitarle las vendas, no, desde afuera, incluso dio la orden, muevan la piedra, y desde afuera, Lázaro, levántate y anda. Y el hombre, a pesar de que llevaba ¿cuántos días muertos? 4 días, ya estaba oliendo a rayos y centellas. El hombre salió caminando. Como estaba envuelto en unos mortajas, yo me salió así como un gusanito porque estaba muy envuelto, ¿cierto?
Pero eso es impactante. Su sola palabra, la sola palabra de Dios, es capaz de hacer esto. Y por eso lo que nos dice el Señor Jesús en el versículo 7, si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros. Y una de las evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros es que su palabra permanece en nosotros. Porque nos recuerda cada día: no matarás, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Eso nos lo recuerda su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la evidencia. Y nos dice en el versículo 8, esa palabra tiene que permanecer en nosotros para que nosotros glorifiquemos a Dios llevando mucho fruto y ser discípulos ¿de quién? De Jesús. Tenemos que dar frutos, hermano. Tenemos que dar frutos. Una evidencia de dar frutos. Hay varias formas de dar frutos. Una de ellas es el fruto del arrepentimiento, donde nosotros entregamos nuestros pecados al Señor, nos arrepentimos de corazón. Pero también habla de ese fruto en el cual nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos moldee y nos haga crecer en Cristo. Y también está ese fruto en el cual nosotros, de ese gozo y esa alegría que vivimos día a día, vamos y compartimos con otros las buenas nuevas de Dios. Esa es otra forma de crecer en el Señor, porque su palabra es la que tiene que hacer la obra. Miren, a mí me ha causado mucho impacto, por ejemplo, en el tema de la idolatría, que a veces, mientras más algunos cristianos atacan a aquellas personas que guardan imágenes o amuletos, mientras más las atacan, estas personas más se aferran a esto. Más se aferran a sus muñecos y a sus yesos y a sus, como digo yo, a sus chukis, a todas esas vainas. Pero la misión de nosotros no es atacarles, sino mostrarles el camino, la verdad y la vida. Porque en la medida en que la persona, a pesar de tener sus muñecos, se acerque a la palabra y encuentre lo que le dice la palabra, es la palabra misma la que lo va a convencer de que eso no tiene nada y de que no vale la pena aferrarse a algo que no tiene nada. Porque a mí me pasó así. Yo en el cristianismo empecé con un montón de muñecos y cosas de estas. Pero el día que la palabra tocó mi corazón, con un martillo despedacé todo, absolutamente todo. Porque encontré que tenía que dar un fruto muy importante, y era desprenderme de aquello que no me iba a beneficiar espiritualmente hablando. Ahora, piense usted. Yo quiero que esta mañana usted piense, si usted está glorificando a Dios y si usted está dando fruto, porque no va a mirar a nadie para que no digan: el pastor me está mirando, va a mirar la Biblia. Hay más de uno aquí que todavía está guardando cosas que no tiene por qué guardar, y que la Biblia ya le dijo: saque eso de su vida, vicios, pensamientos, objetos, y usted no lo ha hecho por apegos emocionales. Ya. Que no diga: ay, me estaba mirando. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Yo, por testimonio, yo tuve que desapegarme de muchas cosas. Porque lo que necesitaba Dios era que yo me libertara de tanto chéchere y comenzara a vivir una vida auténticamente cristiana, libre, para tener la libertad de Cristo. Dice el versículo 9 del capítulo 15:
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La evidencia de que Dios nos ama a nosotros y de ese amor tangible, perceptible, es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, porque seamos sinceros, si nosotros como seres humanos vemos a alguien que no nos cae bien, ¿usted le va a hablar? Humanamente hablando, seamos sinceros, no le hablamos. Uno ve a esa persona que es toda fastidiosa, toda come no sé qué, y dice, ay, qué pereza, yo no le voy a hablar. La evitamos, no le dirigimos una palabra. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos, molestos, porque sabemos que tenemos conflicto con esa persona. ¿Usted cree que Dios, si no nos amara, no nos hablaría? Porque hay gente que dice, es que yo no he escuchado la voz de Dios. Pues es que no ha leído la Biblia, hermano. ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios si no ha leído la Biblia? La voz más audible, más presente que uno puede escuchar de Dios es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos habla con total verdad, con total transparencia. Y si nos tiene que decir mentirosos, nos dice mentirosos. Y si nos tiene que decir embusteros, nos dice embusteros. Y si nos tiene que decir idólatras, nos dice idólatras. Porque esa es la verdadera palabra de Dios. Hay gente que si no le habla a un profeta que lo trajeron de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Miami, ay, no me habló el Señor. Entonces queme su Biblia, hermano, porque no le está hablando Dios por ninguna parte. Dios no necesita intervenciones humanas para decirte a ti que debes cambiar, porque lo hace a través de su palabra, a través de ella. Más suficiente que la palabra no hay, no lo hay. Y esa es la muestra del amor. Un buen padre, los que somos padres y las que son madres, un buen padre y una buena madre se sienta con su hijo y con su hija y le habla de lo que tiene que hablarle. Mira, estás pasando por esto, entiendo tu frustración, tu dificultad, tu problema, pero recuerda que no puedes hacer esto, no debes hacer esto, puedes hacer aquello. Eso lo hace un buen padre, ¿o no? O una buena madre, amén. Entonces, ¿por qué si nosotros somos hijos de Dios, no nos sentamos con Dios a escucharle sus sabios consejos para nuestra vida? Porque ese es el amor de Dios. El sentarse con nosotros a hablarnos de esas cosas que no entendemos, que no podemos ver ahora, pero que son reales, como la salvación y la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 10 nos termina diciendo, versículo 10 y 11, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No es que usted vaya a coger la Biblia, la vaya a cerrarle, la meta en un nochero y le eche llave y diga, es que la palabra de Dios dice que yo tengo que guardar los mandamientos. Por Dios, por Dios, ¿qué tipo de mente tiene? Cuando habla de guardar, no los guarden en el nochero, hermanos, no va a servir de nada. Guárdelos en su corazón, guárdelos adentro, guarde esa palabra adentro. Hay una palabra que yo sé que nos ha marcado a muchos, en las buenas y en las malas, en las difíciles y en las fáciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces la hemos repetido? Si esa palabra está en tu corazón, no habrá problema que no puedas enfrentar. ¿Cuántos dicen amén?
No habrá lucha en la cual no puedas batallar. No habrá situaciones que te puedan derrotar. Porque creemos y confiamos en que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Esas palabras nos hacen permanecer en el amor de Dios. Y como Jesús dijo en el 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, Jesús nos mostró a través de su vida en la tierra que Él permaneció fiel a los mandatos del Padre y por eso permaneció en el amor del Padre. Y el Padre jamás se avergonzó de su Hijo, jamás. Ni aún cuando fue expuesto públicamente en la cruz del Calvario, completamente desnudo, completamente molido por los maltratos, ni aún se avergonzó Dios de su Hijo, porque Él permaneció en su amor. Mire, usted puede estar desanimado, usted puede estar triste, usted puede estar aburrido, puede cometer errores y jamás Dios se va a avergonzar de usted. Tal vez sus padres dicen: ay no, es que desde que se metió a esa religión, qué vergüenza que digan que es hijo mío. Pero Dios no se avergüenza de usted. Dios no se avergüenza de usted. Tal vez tienes hermanos, hermanas, primos, tíos que te rechazan por seguir a Dios, pero Dios no te va a rechazar ni se va a avergonzar de ti, porque es muy, pero muy importante. Y lo que Dios quiere, dice el verso 11, que todo esto que Dios nos está entregando, ese tesoro de su palabra, haga que el gozo de Dios se cumpla en nosotros y nuestro propio gozo se pueda cumplir. ¿Sabe qué es tener gozo? Es tener tranquilidad, es tener paz, es tener alegría. Es estar con Dios a pesar de las situaciones. Y como dice la misma palabra, si mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo, me recogerá el Señor. Porque Dios es fiel y su palabra es fiel. Y somos su linaje santo, pueblo escogido para grandes propósitos. Diga conmigo: grandes son los propósitos de Dios para mi vida. Yo quiero que en esta mañana oremos y pongamos en las manos del Señor este llamado que Dios nos hace a ser fieles, a permanecer en su palabra, a permanecer en su gozo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo sé que somos humanos, que a veces las emociones quieren dominar nuestros pensamientos, que a veces las emociones quieren dominar nuestros actos, Señor, que a veces podemos tomar decisiones equivocadas, Padre, pero Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, porque a veces no sabemos lo que hacemos, Señor, y queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer como buen pámpano que da buen fruto, Señor Dios de la gloria. Queremos que tu palabra permanezca en nosotros, Señor Dios de los cielos. Queremos que tu palabra nos moldee, Señor Dios de la gloria. Queremos que tu palabra nos afirme en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Queremos que tu palabra sea nuestro fundamento, nuestro cimiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Queremos que tu palabra sea nuestra fortaleza en medio de los tiempos difíciles, Padre de la gloria, para que tu amor permanezca en nosotros y permanezcamos nosotros en tu amor, Señor Dios de la gloria, y para que tu santo, poderoso y glorioso y bendito nombre, Señor Dios de la gloria, sea glorificado y exaltado en la vida, en la existencia de todos y cada uno de nosotros, conforme a tu poder, conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria.